¿Ah? Ya. La base de datos se llama ejemplo y la estructura de la tabla persona que vamos a trabajar es la siguiente. Tenemos usuario, tenemos password, tenemos nombre y tenemos apellido. Los 4 campos van a ser varchar, ¿ya? La única diferencia va a ser en el largo, que la password como máximo va a tener un largo de 6, ¿ya? Vamos a crear entonces un proyecto web. Primero voy a registrar la base de datos en servicios, base de datos. Esa base de datos que tenía la voy a eliminar y voy a desconectar esa. Voy a hacer el proceso de cómo registro la base de datos. Acuérdense que con clic derecho, registrar MySQL Server. Aquí ustedes le dan al OK, porque están los parámetros por defecto. Bueno, ahí está desconectada, pero está registrada. Así que le damos clic derecho, conectar. Ni siquiera start, porque ya le puse start en el champ. Ahora le dan conectar, ¿no? Cuando le dan el conectar, se conecta la base de datos y entonces tenemos la posibilidad de conectarnos a una base de datos previamente hecha en el PHP-MyAdmin. Bueno, yo hice esa, ejemplo, así que nos vamos a conectar a esa. Bueno, acá estamos entonces conectados. Acá nos dice que ingresemos el usuario y el password, que por defecto es root y el password está vacío, así que le damos al OK. Y tenemos entonces conectar nuestra base de datos. Fíjense cómo aquí, ¿verdad? Tenemos la tabla persona con sus columnas correspondientes. Ya vamos ahora a crear el proyecto. Le vamos a dar a New Project. Buscamos entonces Java Web. Y lo voy a llamar ejemplo usuarios. Siguiente. Siguiente. Finalizar. Como recomendación, siempre al comienzo importen las librerías al tiro, si no después se les puede olvidar. Y ese es el error más común que a veces tienen todo el código bueno, pero si no tienen las librerías, null pointer exception. Vamos a eliminar ese index HTML y vamos a importar entonces las librerías necesarias para el proyecto, que sería entonces MySQL JDBC Driver, agregar librería, y también vamos a trabajar con la librería JSTL, Java Standard Tag Library, y seguido de eso entonces creamos los packages correspondientes para aplicar el patrón de diseño MS. Así que clic derecho, hacemos un package nuevo, a ese le llamamos controlador. Ahí van a ir los servlets. Vamos a crear otro más y le vamos a poner a este modelo. Ahí van a ir las clases. Y acuérdense que la carpeta vistas por defecto es el web page, ¿vale? Vamos a crear entonces acá un menú. Vamos a poner aquí el index, ¿verdad? Ese va a ser el menú. Y acá, en el index, vamos a tener entonces un menú de usuario. El menú de usuario vamos a tener como enlaces. Vamos a hacer acá un A. Este va a ir al registro href registro.jsp. Vamos a tener también un login.jsp. También vamos a tener un consulta.jsp. Vamos a tener también un eliminar.jsp. Vamos a tener también un mostrar todos.
y le vamos a poner todos.jsp, y con eso, falta uno, que tendría que ser el modificar.js. Bueno, este menú entonces va a tener todas las funciones, pero yo voy a hacer solamente algunas. Ustedes como tarea van a tener la posibilidad de completar el mismo ejercicio que voy a comenzar ahora como ejemplo. ¿Ya? Mientras que inicia, vamos a crear entonces el modelo. Se supone que el modelo debe ser un fiel reflejo de lo que hemos creado recién en la tabla de la base de datos. Así que, bueno, ahí tenemos todo. Registro, login, consulta, eliminar, mostrar, modificar. Falta el cerrar sesión también. Bueno, pero eso lo vamos a hacer después. Y vamos a crear entonces el modelo. Como el modelo debe ser una representación de la misma tabla que hemos creado en la base de datos, entonces vamos a crear una clase que se llame igual como la tabla que hemos creado. La tabla se llama persona, ahí está, persona, y tiene 1, 2, 3, 4 columnas. Por lo tanto, me voy a ir, voy a poner clase persona, ¿verdad? Con P mayúscula. Y voy a hacer dos atributos. El primero sería private string user, private string password, private string nombre y private string apellido. Ya. Acuérdense que para poder conectarnos a la base de datos era necesario agregar 3 objetos más. ¿Cuáles eran? Correcto. El connection, y ese, ojo, ese connection, hay varios objetos connection. ¿Cuál era el que me servía? El de SQL, correcto. Se le vamos a poner con. ¿Cuál más? El statement, y también el statement que nos sirve es ese, de SQL, statement, voy a poner CNN mejor eso. Y el último era, correcto, el result set, y el result set también de SQL. Ese le vamos a poner res. Bueno, una vez que tenemos eso, vamos a crear entonces el constructor de todos los parámetros menos el connection, el statement y el result set, solamente de los atributos. Creamos el constructor con todos los parámetros, creamos el constructor solamente con la primary key y creamos el constructor vacío. Siempre por recomendación, creen los 3 constructores, más adelante se van a dar cuenta por qué. ¿Ya? Una vez que tenemos eso, ahora va a ser necesario conectarnos a nuestra base de datos. Así que, como vamos a utilizar primero el constructor con todos los parámetros, entonces lo vamos a conectar acá abajito. ¿Ya? Le vamos a decir entonces que, ustedes ayúdenme, ¿cuál era la cadena que teníamos que escribir ahora? Primero era class.forName, y ahí que teníamos que escribir el driver, ¿cierto? Luego era CNN, que obviamente es el objeto de conexión, ese. CNN es igual al driver manager.getConnection, y aquí nosotros teníamos 3 parámetros. Ya. Acuérdense que el orden es primero la URL, luego el usuario y luego el password de conexión al servidor de base de datos. Ya, bueno, aquí nosotros conocemos ya el usuario, que sería root, y el password vacío. O sea, lo único que deberíamos sacar entonces sería la URL y el driver. ¿Y de dónde lo sacamos? De los servicios de mi base de datos. Aquí está, las propiedades de la conexión que recién hice. Propiedades, vamos
vamos entonces acá, bueno, esto es importante. Driver class. Lo copiamos. Lo pegamos entonces en el driver. Ahí. Y ahora nos vamos a las propiedades para obtener la URL. Propiedades. Ahí tenemos el database URL. Lo copiamos. Y lo pegamos en la URL. Y esos errores, recuerden que el mismo NetBeans nos sugería cómo repararlos. Así que le vamos a dar clic en cerrar dentro de bloque strike catch. Luego agregar la cláusula. Y luego ocupar el multicatch. Y con eso teníamos entonces la conexión a nuestra base de datos. Ahora lo único que teníamos que hacer era hacer los métodos, ¿cierto? Así que nos vamos a ir entonces a hacer nuestro primer método. Antes de eso vamos a hacer los get y set que nos faltan, que son súper necesarios. Ya. Vamos a crear entonces pues de los constructores los métodos. El primer método que voy a hacer va a ser el insertar, y le voy a decir que sea de tipo int. Insertar. No es necesario recibir ningún parámetro acá porque los voy a tener todos como atributos del objeto, ¿cierto? Así que por lo tanto, lo único que tengo que hacer es definir la query, que sería string query es igual. ¿Cuál sería la query para poder insertar en la tabla persona? Ya. Insert into ¿qué cosa? Persona, la tabla, y ahora values. ¿Y cuáles eran los valores? ¿Cuántos valores eran? 4. Los 4 eran varchar, ¿cierto? Así que si los 4 son varchar, entonces comilla simple, coma, comilla simple, coma, comilla simple, coma, comilla simple. Si es que son varchar. Acuérdense que si no son varchar, no van las comillas simples, ¿ya? Y como clave, dentro de las comillas simples, vamos a hacer dos comillas dobles, doble más, y entonces vamos a escribir el atributo, ¿ya? Seguimos con lo siguiente. Doble comilla doble, doble más, pass. Seguimos con el siguiente. Doble comilla doble, doble más, nombre. Y seguimos con el último. Doble comilla doble, doble más, apellido. Bueno, por el momento lo vamos a hacer solamente con este string, con un string larguísimo. Después lo vamos a hacer con otro objeto que se llama prepare statement, que no es el statement, pero que también pueden ustedes ver en mi canal algunos videos con prepare statement, que también se utiliza bastante para poder ordenar más el código. Y vamos a crear entonces ahora el statement para poder ejecutar esta query, porque recuerden que esta query solamente está definida, todavía no la hemos ejecutado. Bien, creamos el statement entonces para poder ejecutar esa query definida y le decimos state es igual a cnn.create statement, y con eso hemos creado el statement. Como más o menos entender de qué se trata el statement sería el botón ejecutar del phpMyAdmin o de NetBeans para poder ejecutar la query que nosotros hemos escrito, ¿ya? Ya una vez que creamos el botón, entonces entre comillas statement, ahora lo podemos ejecutar. ¿Qué cosa que tenemos que ejecutar? Lógicamente tenemos que ejecutar la query, ¿cierto? Por lo tanto, miren lo que voy a hacer. Si es un registrar, si es un insertar, entonces le voy a una variable entera llamada saber. La voy a igualar al state.execute update. ¿Por qué update? Porque acuérdense que si es que yo quiero insertar, si es que quiero borrar o si es que quiero modificar, siempre se utiliza el execute update, a excepción del select. Si yo utilizo select y quiero consultar, entonces se utiliza el método execute query. ¿Se entiende? Ya, pero como ahora nosotros vamos a insertar, entonces ejecutamos
el execute update y lo que quiero ejecutar en la base de datos, lógicamente, es la query que estamos registrando allá arriba. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bien. El error que me aparece acá abajo es que no he retornado absolutamente nada. Y es evidente que me va a arrojar un error porque yo le estoy diciendo que mi método va a retornar un número entero y no he hecho ningún return todavía. ¿Ya? Así que por lo tanto vamos a retornar ahora. ¿Qué tendría que retornar? El saber, que es el valor que vamos a retornar, ¿cierto? Ahora, ojo, si esta query execute update se ejecutó y se pudo insertar, entonces el saber va a valer 1, porque se pudo insertar una fila. ¿Se entiende? En cambio, si no se pudo insertar, ¿cuánto voy a retornar? 0. Incluso, para que no hayan dudas con eso, vamos a definir acá arriba el saber y lo vamos a decir que parta en 0, y ahí nos aseguramos de que va a valer 0 si es que no se pudo registrar. ¿Se entiende? Ya. Ahora, esos errores que están ahí, acuérdense que NetBeans nos ayuda para poder repararlo, así que vamos a encerrar todo dentro de bloques try catch y listo. Tenemos entonces todo el tema. Bueno, ahí tenemos un tremendo error. Nos dice que, miren, si ponemos el mouse encima, nos dice que falta un retorno. ¿Y por qué? ¿Por qué falta un retorno si recién hicimos ese? Fácil. Ese error es por el ámbito del retorno. Como yo estoy retornando acá, Java me está diciendo que solamente retorno dentro del try. ¿Se entiende, no? ¿Y yo dónde tendría que retornar aparte? Afuera también tendría que retornar. Por lo tanto aquí le voy a también decir que retorne el saber. Ahora, sigue el error. Y el error también es por ámbito. ¿Dónde estoy declarando yo el saber? ¿Adentro de dónde? Dentro del try. Por lo tanto, esa variable solamente vive dentro de try. ¿Qué tendría que hacer? Sacarla antes del try y definirla ahí. Ahora sí el ámbito es global. ¿Se entiende? Ya. Le estoy enseñando hartas cositas pequeñas, pero que de repente se les va al momento de programar. Que yo he visto algunos que se les va, que tienen errores así de pequeños. ¿Ya? Como ya hemos definido entonces saber en forma global, basta con que entonces retornemos, ¿verdad? Incluso parece que podemos retornar la INOVA. Porque si es que intentamos hacer esta cosa, igual vamos a pasar al return de allá, al último. Así que va a retornar igual. Ahora, lo único que no va a retornar es si es que sucede una excepción. ¿Y cuándo suceden excepciones, por ejemplo? ¿Cuándo podría suceder una excepción al momento de registrar? Cuando hay una primary key repetida, ¿cierto? Así que esa sería la única posibilidad de que arroje una excepción si es que no tenemos problemas con la conexión de la base de datos, ¿cierto? Así que por lo tanto acá lo que vamos a hacer es retornar un menos 1. ¿Qué estoy haciendo con eso? Si es que mi query insertar arroja menos 1, entonces le voy a poder mostrar al usuario de que se está intentando registrar una primary key duplicada. Mensaje personalizado. ¿Ya? Mira, no sé si alguien se dio cuenta, pero faltan dos métodos, pero tremendamente importantes. O un método, al menos. Un método al menos falta. Ya, mira, acá yo me pude registrar. Me pude conectar a la base de datos. ¿Cuál falta? El desconectar. Pero si yo no me desconecto, dejo la conexión abierta y cada vez que estoy realizando queries, estoy abriendo nuevas conexiones. Así que voy a ir acá, voy a hacer un método vacío, void, llamado desconectar. Ya, y lo único que voy a hacer es cnn.close. Y también le voy a decir que cnn sea igual a nulo para cerciorarme de que realmente ese objeto está nulo. ¿Ya? Así que voy a ir acá, voy a encerrar todo dentro de bloques try catch y tenemos entonces ya el método conectar. ¿Vale? Bien.
Como ya tenemos entonces el método insertar, que si se fijan no es tanto código, es la declaración de la query y la ejecución de la misma, ¿no? Voy a ir entonces ahora a la vista y voy a crear entonces mi método registrar. Mi vista, perdón, registrar.jsp. Ya, y acá rapidito entonces voy a hacer el user, el pass, el nombre y el API. Y voy a hacer entonces el input de tipo texto con un name llamado txt user, y voy a hacer aquí el salto de línea correspondiente. Ya, eso lo copio, lo pego, obviamente va a ser txt pass, txt nombre, txt apellido. ¿Hasta ahí hay alguien que está perdido? ¿No? Ya, perfecto. Y vamos a hacer ahora entonces el botón submit, porque si no, no vamos a tener la posibilidad de mandar los datos. Tipo submit, y aquí en el value vamos a renombrar el texto, le vamos a poner register. ¿Ya? Esto no se va a mandar a ningún lado si es que yo no lo encierro dentro de las etiquetas formulario, ¿cierto? Por lo tanto, form, y cierro el form acá. Entonces, todas las etiquetas, ¿verdad?, deben cerrarse. En el action le indico hacia dónde lo voy a redirigir, que sería un controlador, ¿cierto? Así que por lo tanto le vamos a poner registro.do, y en el método vamos a definir el método post. Vamos a ir entonces al controlador. Vamos a crear entonces un servlet. Como esta es una clase, le vamos a poner en mayúscula registro, ¿verdad? Siguiente, acuérdense de agregar el controlador al web.html, si no, no existe dentro del proyecto. Vamos a renombrar eso como le puse en el action, que sería entonces registro.do, ¿cierto? Finalizar. Borramos el código de ejemplo que tiene el request. Y nos ponemos entonces ahora a recibir las variables, que sería user es igual a request.get parameter, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese? txt user. Y lo mismo con lo demás: user, password, nombre y apellido. User, pass, nombre y apellido. Txt pass, txt nombre, txt apellido. Ya. Como esto es un ejemplo, no voy a validarlo. Se supone que ustedes ya saben validar, saben aplicar las excepciones y todo el cuento. Así que voy a registrarlo así directamente, ¿vale? Ya, lo que tengo que hacer ahora es crear una persona para poder registrarla. Por lo tanto, vamos a crear una persona utilizando el modelo, ¿verdad? Persona P1 es igual a new persona con todos sus atributos, ¿verdad? Ahí estoy usando ya el constructor. Por lo tanto, cuando yo hice new persona, como internamente se está conectando a la base de datos, ya me conecté a la base de datos. ¿Se entiende? Ya hice la conexión. Acuérdense que cuando invoco yo el constructor de persona, miren lo que hace el constructor. El constructor de persona primero asigna los valores y luego ¿qué hace? Se conecta a la base de datos, ¿cierto? Así que solamente al invocar en el controlador, al invocar el constructor, ya me conecté a la base de datos. Por lo tanto, ahora ya puedo utilizar el método registrar, ¿ya? Ahora, como el registrar me retorna un número, ¿qué número me retorna si se pudo registrar? Un 1. Y si no se puede registrar, ¿qué número me retorna?
Y si hubo errores de primary key, ¿qué me retorna? Por lo tanto, ya tenemos la posibilidad de entregar mensajes personalizados. Si hacemos un if, ya podemos decir si P1.insertar. Si P1.insertar es mayor que 0, ¿qué pasó si es mayor que 0? Se pudo registrar, ¿cierto? Por lo tanto, le voy a decir acá request.get request dispatcher y le voy a decir que se vaya a un éxito.jsp.forward. Ahora, en el caso contrario, eso obviamente dio 0 o dio -1, pero yo voy a hacer solamente en el caso de que no se pudo registrar. Por lo tanto, si no se pudo registrar, entonces lo que vamos a hacer es despacharlo ¿hacia dónde? Hacia error.jsp.forward. Listo. Vamos a hacer entonces esas dos vistas. Vista éxito y vista error. Acá lo voy a poner entonces error. Y aquí le voy a poner éxito. Ya, vamos a probar. Ahora es la hora de la prueba. Vamos a probar si realmente se registró. Por si acaso, yo tengo a dos personas ya registradas, Helton Smith y Juan X. Ya, vamos a insertar a otra persona entonces. Registro.jsp. ¿Y qué le dije en el...? Registrar. Ya tengo que sacar eso. Vamos a ir entonces al menú. Y es registrar. Oye, ese común 404 puede suceder o porque están haciendo los archivos dentro del web if, que a varios les pasó, ¿verdad? En la prueba, o porque están escribiendo mal el nombre, nada más que eso. 404 significa que no se encuentra el archivo, no que haya un error de código. Ya, ahora sí. Vamos a registrar. Bueno, ahí tenemos, está feo el formulario, ustedes lo tienen que hacer en una tablita, etc. Ya, vamos a registrar entonces un usuario. Voy a poner Manuel X, password 123. Por si acaso ese input puede ser de tipo password también para que se vean puros puntitos ahí. Nombre Manuel, apellido Guzmán, registrar y perfecto, éxito. Vamos a hacer la prueba entonces de fuego. Vamos a poner el examinar. Ya, y miren entonces cómo, ¿verdad?, fue registrado el Manuel X. Ya, lo que vamos a hacer ahora es un login. ¿Cómo podemos hacer un login de usuario? A ver si es que existe el usuario. Por lo tanto, nos vamos a ir a la vista. Nos vamos a ir entonces a crear una vista nueva. Y vamos a poner login. Login, ustedes tienen que aplicar los CSS y todo lo que han aprendido. Ya, aquí vamos a poner entonces user y el paso, ¿cierto? Ya, por lo tanto, aquí vamos a hacer un input de tipo texto con un name txt user, un salto de línea. Acá es lo mismo, pero en vez de user txt password. Ya, y abajo de eso, ¿qué nos falta? El submit. Eso va a tener un value. Y aquí lo va a poner login. Ya, acuérdense que eso no se va a enviar a ningún lado si es que no lo encierro dentro de las etiquetas for. Ya, ¿dónde lo vamos a enviar? En el action. Lo vamos a enviar entonces a un controlador, ¿verdad? Y le vamos a poner login.do. En el método vamos a utilizar el método post.
Como lo vamos a redirigir a un controlador llamado login.do, entonces nos vamos a ir a la carpeta de los controladores a crear ese login.do. Login, siguiente, lo agregamos al descriptor. No sé si se dan cuenta que todo esto es mecánico, que siempre se hace lo mismo. Y como se hace lo mismo, es mucho más rápido desarrollar y es mucho más ordenado. Y acá entonces vamos a cambiar lo que pusimos en el action. Sería entonces login.do, que es la extensión para los controladores. Vamos a borrar de nuevo. Se dan cuenta que es el mismo proceso, la misma métrica. Y vamos a recibir entonces el user request.getParameter. Bueno, esto evita obviamente los patrones de diseño, evita que ustedes tengan que tener demasiado código en un solo archivo. Por ahí alguno me preguntó, profe, ¿no se puede hacer con un solo controlador? Porque estaríamos cayendo en el mismo error de tener demasiado código que no tiene nada que ver un código con el otro y todo junto en un solo archivo. Ese sería entonces txt.txtuser. Sería string password es igual a request.getParameter, y aquí sería entonces txt_pass. Acuérdense ustedes hacer todas las validaciones correspondientes. ¿Qué tendríamos que hacer ahora aquí para hacer el login? Para hacer el login tendríamos que ir entonces acá, ¿verdad?, a crear nuestro método que haga el login. Así que por lo tanto vamos a crear un método public int también, y le vamos a decir que tenga un método de tipo entero que retorne también un número. Vamos a definir la query. Query es igual a... ¿Cuál sería la query si es que quisiéramos hacer un login con usuario y password? Select asterisco, que muestre todo, no es lo mismo. Select asterisco from, ¿cómo se llama la tabla? Persona. Ya. ¿Y cuál sería la condición para poder hacer un login? Cuando el usuario, ¿verdad?, sea igual a comilla simple, ¿cierto? Porque ahí vamos a poner el usuario. Y acá, and. ¿Cuándo? ¿Qué cosa? Cuando la password sea igual a algo. Ahí nosotros estamos preguntando por si existe un usuario, porque estamos utilizando el and, el operador and. O sea, que el usuario y el password coincidan. Y si yo pongo aquí el or, basta con que uno de los dos coincida y eso no tiene sentido, pues tiene que coincidir los dos. ¿Ya? Bien. El mismo proceso. Ustedes pueden hacer un método, ojo, pueden hacer un método que reciba el usuario y el password, o pueden hacer que los mismos atributos se lean. Yo les recomiendo que para los login ustedes reciban por parámetros variables, porque ya no es necesario que cree objetos de tipo persona con solamente el usuario y el password, ¿cierto? Así que por lo tanto acá vamos a definir el usuario, string y el password, ¿ya? Acá entonces le vamos a decir lo mismo, comilla, comilla, doble más, u, ¿cierto? Que es ese parámetro que está aquí arriba, ¿verdad? Y el password también hacemos lo mismo, password, comilla, comilla, doble más, p. Con eso tenemos entonces definido la query. Ahora, ustedes me podrán decir, pero ¿de dónde van a salir esas variables? Fácil, 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 fácil. Ustedes se van a ir entonces al controlador. Miren, el controlador login. Y acá en el controlador login vamos a utilizar entonces ahora el constructor vacío, porque aquí no va a ser necesario crear un objeto completo de tipo usuario, ¿cierto? Aquí basta con crear una persona de esa forma. Persona P1 es igual a new persona. ¿Cuál de esos tres utilizarían ustedes para poder hacer un login? ¿Es necesario crear una persona con todos los atributos? ¿Es necesario crear una persona con la primary key? ¿Solo con la primary key? No.
Por lo tanto, lo que vamos a hacer es crear una persona vacía. Ahora, ¿por qué vacía? Porque yo voy a poder hacer esto, mira. Yo le voy a poder decir p1.login y le voy a poder mandar por parámetro el usuario y la password. ¿Se entiende, no? ¿Ahí o no? Ya, vamos a hacer entonces el otro proceso, sí. Vamos a ir a la persona. Ya, una vez que tenemos entonces definida, ¿verdad?, la query, vamos a crear entonces el statement. Por lo tanto, state es igual a cnn.createStatement. Ahí creé el statement. Aquí vamos a definir saber es igual a 0. Es el mismo proceso en realidad. ¿Ah? Claro, es casi lo mismo. Ahora va a cambiar porque acá estamos utilizando el select. Solamente la query, correcto. Ya, y acá vamos a definir entonces. Vamos a definir lo siguiente. Saber es igual a state.execute. ¿Cuál tendría que utilizar acá? Execute query. Aquí está algo que sí es importante entender. Lo que me retorna el execute query, por si acaso, no es un entero. Lo que me retorna el execute query es un result set. Y el result set, para que lo entiendan, es como una tabla. Una tabla es como un arreglo que tiene filas y tiene columnas. Como si yo me trajera la base de datos y la guardara en una variable. Por lo tanto, si es que me retorna un result set, yo no lo puedo igualar a un entero. Es por eso que yo al principio definí una variable llamada res, que es obviamente un result set. Así que por lo tanto lo que vamos a hacer es igualar eso a un res. Por lo tanto acá lo que vamos a decir, ahora sí le vamos a decir que ejecute la query, ¿verdad? Execute query. Y ahora ese res nosotros lo podemos recorrer. Lo podemos recorrer como si fuera un arreglo. Podemos imprimir incluso algunas cosas dentro utilizando res. Pero como esto es un login de usuario y no voy a mostrar nada, solamente voy a validar si es que existe el usuario en la base de datos, entonces en un if le voy a decir lo siguiente: si res.next, o sea, con eso yo estoy preguntando lo siguiente. Con el next estoy avanzando en la tabla. Entonces, ¿qué estoy preguntando? Si res.next, o sea, si puedo avanzar en la tabla, es porque existe un usuario. ¿Se entiende? Si existe un usuario es porque realmente ese usuario y password coincidieron. Y si no coincidieron, no hay ningún usuario, por lo tanto ese next no se va a ejecutar. Es decir, ahí, si es que res.next, entonces miren lo que voy a hacer. Voy a retornar un 1. Y si no, voy a retornar un 0. ¿Se entiende lo que dice? O sea, si el usuario y el password coincidieron, entonces esto se va a ejecutar, voy a poder avanzar y voy a retornar un 1. Si no coincidieron, si no existe el usuario, entonces voy a retornar un 0. Por lo tanto, vamos a arreglar esas variables primero, esos errores. Vamos a encerrarlo dentro de bloque try catch. Acuérdense que el saber tiene que estar ahí. Y listo, con eso tenemos entonces la validación. Por lo tanto, ahora vamos a poder... perdón. No, aquí también le vamos a retornar un 0 en el caso que no se pueda... que no haya uso. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ir al login, ahora al controlador. Y ahora sí, vamos a poder también definir en un if. Vamos a poder decir si p1.login y mandar por parámetro el usuario y el password que ingresaron las personas acá. Y le vamos a poder decir si eso es mayor que 0. ¿Qué pasó si es que eso es mayor que 0? Existe el usuario. Y si es que es igual a 0, ¿qué pasó? No existe un usuario. Así de sencillo. Por lo tanto, si es que existe un usuario,
Ya, ustedes deberían hacer, obviamente, una vista, iniciar la sesión, lo que hemos aprendido en clases anteriores, ¿verdad? Lo que vamos a hacer entonces aquí es despacharlo de nuevo a la vista éxito. Y en el caso contrario, lo vamos a despachar a la vista error. Se supone que ustedes deberían hacer sus propias vistas para decirle al usuario que no existe, ¿verdad? O decirle bienvenido usuario, etcétera. ¿Ya? Yo lo estoy haciendo así rápido porque es un ejemplo nada. Vamos a ver si es que es cierto. Le damos play. Fíjense, si entramos al login, entonces vamos a tener el formulario de login. Si escribo aquí cualquier cosa, ¿qué debería pasar? Ya, null pointer exception. Vamos a ver qué sucede. A ver, vamos a ver si existe uno de los usuarios al menos. Helton Smith, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Helton Smith, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login. Ya. Vamos a ver el problema. Ya sé cuál es el problema. Si nosotros nos vamos a persona, nosotros estamos utilizando el persona vacío. Y el persona vacío se conecta a la base de datos. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo un create statement y un execute query si no me he conectado? Por lo tanto, lo que tengo que hacer es eso mismo. Esas dos líneas. Las voy a copiar. Acuérdense que estoy utilizando ahora el constructor vacío para poder invocar al método login. Ahora sí, hice las dos cadenas, ¿verdad? Para poder conectarme a la base de datos. Acuérdense que eso lo tienen que encerrar dentro del bloque try catch. Luego de ese tienen que agregar la cláusula. Y después NetBeans les sugiere que reemplacen esos dos catch por el multicatch. ¿Ya? Y ahí tienen entonces ahora con el constructor vacío conectándose a la base de datos. ¿Ya? Perfecto. Por si acaso ese método de desconectar se nos olvidó aplicarlo, así que nos vamos a aplicar el tiro acá en el registrar. Una vez que ustedes utilicen todo el tema del insertar, etcétera, lo que vamos a hacer es desconectarlo. Aquí, antes que sea despachado, le vamos a poner que P1 se desconecte la base de datos. Y en el caso de que no exista, también le vamos a poner que P1 se desconecte. ¿Ya? Y acá en el login vamos a hacer exactamente lo mismo. No, pero en el login del controlador. Ahí. Y acá en el login vamos a hacer lo mismo antes de que se despache, ¿verdad? Porque si yo lo despacho no va a alcanzar a desconectarse. Así que antes de que haga el dispatcher, entonces P1 desconectar. Y acá también, antes de que haga el dispatcher, P1 desconectar. Con eso entonces estaríamos listos. Vamos a probarlo ahora. El null pointer exception que arrojó era por eso, porque yo estaba intentando utilizar un statement con una conexión nula. ¿Por qué? Porque nunca me había conectado a la base de datos. ¿Ya? Ahora sí, login. Si escribo entonces cualquier cosa y le doy al login, entonces se va a ir, ¿verdad? ¿A dónde lo redirigí? Ah, ya. Falta el forward. Punto forward. Punto forward. Ahora sí, la tercera es la vencida. Bien. Si escribo cualquier cosa, login, ¿verdad? Error, porque no existe. Bueno, ustedes tienen que, obviamente, despacharlo a la vista que no existe el usuario, etc. Y vamos a escribir a un usuario que sí existe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login. Y entonces ese sí existe. Ahí ustedes deberían iniciar la sesión y hacer todo el cuento que hemos aprendido en las clases anteriores. ¿Ya? Ya. Y en la última vista que voy a hacer es la vista eliminar. La vista actualizar la van a tener que hacer ustedes. Así que vamos a ir acá. Vamos a crear entonces la vista eliminar.
acá en la vista eliminar basta con que ustedes definan solamente un input, eliminar. Vamos a hacer el formulario al tiro aquí, formulario action eliminar.do, método post. Vamos a hacer el input de tipo texto, ¿verdad? Input de tipo text. Vamos a tener un name. Vamos a eliminar utilizando el user del usuario. Ahí, input de tipo texto. Aquí vamos a tener un value. Eliminar. Y le vamos a decir que ingrese entonces el user. ¿Cómo? Ah, perdón. Ahí sí. Muchas gracias. Ya, por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es eliminar solamente al escribir el usuario. Así que vamos a crear entonces el controlador eliminar.do. New servlet eliminar. Información. Eliminar.do. Realizar. Eliminar entonces el código de ejemplo. Vamos a recibir entonces ahora el usuario. String user es igual a request.get parameter. Acá le vamos a hacer entonces el txt user. Y acá le vamos a decir entonces que queremos crear también de nuevo una persona para poder eliminar. Persona, P1 es igual a new persona. ¿Y cuál de los tres debería ocupar para eliminar a una persona? Ahora me sirve ese, ¿cierto? Porque voy a utilizar la primary key. Así que por lo tanto creo una persona con el usuario, ¿ya? Ahora obviamente tienen que ir a persona y copiar eso mismo abajo de ese constructor para que también se pueda conectar a la base de datos, ¿cierto? Y ahora sí, vamos entonces a eliminar y nos vamos a ir a la persona para poder hacer el método eliminar. Y vamos a decirle entonces public int eliminar. Aquí no es necesario que reciban por parámetro nada porque ya la vamos a tener creado, ¿verdad? Así que por lo tanto string query es igual. ¿Cuál sería la query para eliminar a una persona de la base de datos? Delete from ¿qué cosa? Persona where user es igual a comilla simple, ¿cierto? Y dentro el mismo proceso, doble comilla doble más, y ponen por ejemplo el atributo user. Ya, lo demás es exactamente lo mismo. Vamos a crear entonces el statement es igual a cnn.createStatement. Vamos a crear también el int saber es igual a 0. Y ahora le vamos a decir entonces que saber sea igual al statement.execute. ¿Cuál execute? ¿Query o execute update? ¿Por qué no execute query? Porque el execute query solamente es para los select. Todo lo demás execute update. Execute update. Y obviamente quiero ejecutar la query. Finalmente entonces lo que deben retornar es el saber. Ya, lo demás, lo mismo, encerrar dentro de bloque try catch, saber, voy a declarar arriba del try, que acá también voy a retornar el saber.
¿Ya? Con eso tendríamos entonces el eliminar. Vamos a probar. Ah, pero no lo hemos eliminado. Eliminar. Ahora sí. If, de nuevo. If P1.eliminar es mayor que 0. Si es mayor que 0, ¿qué pasó? Se pudo eliminar si es mayor que 0, ¿no? Sí, ya. Request.get request dispatcher, entre comillas, éxito.jsp.forward. Y en el caso contrario, entonces, request.get request dispatcher error.jsp.forward. Y acuérdense, antes de que hagan el request, entonces P1.desconectar, para que no estén utilizando la base de datos, no estén estresando el servidor. Vamos a ver si es cierto. Vamos a eliminar a esa persona, a Juan X. ¿Vale? Ya. Vamos entonces a ir a eliminar. Ponemos entonces cualquier cosa, ponemos eliminar, entonces nos va a arrojar un error porque no existe. Y si ponemos Juan X y ponemos eliminar, me arrojó el éxito, ¿verdad? Por lo tanto, si actualizamos el examinar, fíjense entonces cómo se va a ir ese Juan X que está ahí, F5, y se fue el Juanini. Ya. Vuela alto, Juanito. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Oye, ¿es muy difícil o hay que seguir solamente procesos? Solamente hay que seguir procesos. Es muy easy. Ya. Y lo último, silencio por favor, lo último que vamos a ver es el método consultar. Bueno, yo les voy a hacer el consultar todos. Ustedes ingéniensela ahí para poder hacer el consultar individual, ¿ya? Yo les voy a hacer el consultar todos. Así que por lo tanto lo que voy a hacer es en la clase persona también, voy a crear ahora un método consultar todos. Pero miren lo que voy a hacer acá, voy a hacer un método que retorne un array list. Fíjense lo que hice, voy a retornar un método que retorne un array list. ¿Por qué un array list? ¿Quién se imagina por qué un array list y no un objeto persona? Porque son varios, ¿cierto? Y cada uno tiene sus propios atributos: usuario, password, nombre y apellido. Así que voy a retornar un array list de tipo persona. Y el método se va a llamar mostrar todos. Ahí. Voy a definir la query. ¿Cuál sería la query a definir? String query es igual a, así que quiero mostrarlos a todos, select asterisco from persona, y con eso tenemos la query para consultarlos a todos. ¿Sí o no? Ya. Y lo que vamos a hacer ahora es crear el statement. Statement es igual a cnn.createStatement. Y ahora sí podemos decirle que res sea igual al statement. ¿Cuál execute? Ya, ¿por qué el query? Porque es para los select. Correcto. Ya. Query es para los select. Ya. Por si acaso, ese res, para el que no lo entendió, ese res es una tabla. Y es una tabla igual a esa. Es una tabla igualita a esta. Una tabla igual a esta. Una tabla que tiene filas, columnas, etc. ¿Ya? Por lo tanto, esa tabla la podemos trabajar en memoria. Es decir, si ese res es una tabla, lo que vamos a hacer es utilizar esa tabla para almacenarlas en un array list. Fíjate, vamos a crear entonces acá un array list de tipo persona, ¿verdad? Se va a llamar personas. Le voy a dar memoria al tiro. Array list tipo personas, ¿verdad?
Ahí creé, ¿verdad?, una array list de tipo persona. Y lo que voy a hacer ahora es recorrer ese result set, esa tabla. Fíjense. Bueno, esto a lo mejor les va a parecer difícil en un comienzo, pero después que lo hagan varias veces, lo va a hacer totalmente natural. Vamos a hacer un while entonces que recorra todo ese result set, todo ese res que tenemos ahí como tabla, como resultado. Por lo tanto, si en el login hice un if, porque solamente es una persona, acá tengo que hacer un while porque son varias, ¿cierto? Así que por lo tanto, while, y le voy a decir, mientras existan personas, entonces que lo recorra con el next, ¿cierto? Y ahora lo único que voy a hacer es invocar a ese array list, personas. Y le voy a decir personas.add, y lo que voy a agregar dentro, lógicamente, son todas las personas que encontré. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. New persona, y voy a ir agregando el usuario, el password, el nombre y el apellido. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Utilizando el mismo res, porque estoy sacando cosas de la base de datos. Por lo tanto, getRes.getString. ¿Cómo se llama en la base de datos la primera columna? Correcto, user. Y sigo con lo siguiente. Por si acaso, lo que estoy haciendo acá es invocando a lo que me está devolviendo el res. Sigo con el siguiente. Acá tendría que ser res.getString de nuevo. ¿Y cómo se llamaría la segunda columna? Pass. Sigo con lo siguiente. El nombre. Res.getString. ¿Y cómo se llama acá? Nombre. Y sigo con el siguiente. Res.getString. Apellido. Con eso entonces tendríamos un array list completo con todas las personas que encontró. Lo único que tendríamos que hacer ahora es retornar el personas. Y con eso entonces tendríamos listo nuestro método mostrar todos. Acuérdense de encerrar todo dentro de bloque strike catch, ¿verdad? Acá nos dice que falta el return, que ese array list lo vamos a cortar para pegarlo ahí como variable global, y vamos a retornar también el return person. Con eso entonces tendríamos todo el método mostrar todos. Ya, vamos a ir entonces al mostrar todos. Vamos a crear la vista mostrar todos. JSP. Perdón. El controlador. Tenemos que ir a un controlador primero, por si acaso. Controlador. Y le vamos a poner mostrar. No, le habíamos puesto todos, parece, ¿cierto? Todos. Siguiente. Todos.do. Finish. Y acá lo que vamos a hacer es acá es necesario recibir algo por parámetro. Si vamos a mostrar todos los usuarios registrados en la base de datos, estoy mandando algo por parámetro, ¿no? ¿Sí? ¿Qué? Chascón. ¿Le estoy mandando parámetro al mostrar todos? No. Ya, ¿cómo entonces voy a recibir un parámetro si quiero mostrar todos los usuarios registrados en la base de datos? No estoy recibiendo ningún parámetro. Así que por lo tanto lo que voy a hacer acá es crear directamente un objeto de tipo persona para poder invocar al mostrar todos. Persona P1 es igual, de nuevo, invoco al constructor vacío porque no estoy ni ahí con crear un objeto, ¿verdad? Persona, solamente voy a crear persona para conectarme a la base de datos. Y ahora sí puedo hacer lo siguiente. Fíjense, array list de tipo persona
personas, también le voy a llamar, y miren lo que voy a hacer. P1 punto mostrar todos. Y con eso entonces lo que hice fue traer todas las personas y asignarlas a ese array list. Por lo tanto, ahora eso lo puedo guardar en una sesión para poder mostrarlo en una vista. Fíjense. Request.getSession.setAttribute. Aquí le voy a poner al atributo, le voy a poner personas, y lo que quiero guardar, lógicamente, es el array list de todas las personas. Lo que voy a hacer ahora entonces es despacharlo al request.getRequestDispatcher. Aquí lo que voy a hacer es, al mostrar.jsp, perdón, todos.jsp.forward. Ojo, este es el único enlace que debe ser dirigido primero. ¿Dónde está el index? Este es el único enlace que debe ser dirigido primero al controlador y no al JSP, porque si me voy directamente al JSP, el controlador no se va a ejecutar, por lo tanto no se va a cargar el array list. Por lo tanto, este se tiene que ir primero al controlador, para que el controlador cargue los usuarios en el array list y lo grabe en la sesión, y después se muestra el JSP. ¿Se entiende? Por lo tanto, vamos a ir entonces a crear el todos.jsp ahora. Ahí está, todos.jsp. Y acá le voy a decir todos. Y como estoy utilizando JSTL, entonces voy a arrojar el for each. ¿Cómo se llama en la sesión? Session scope. ¿Cómo se llama en la sesión el array list? Personas. Ya, aquí voy a guardarlo en una variable a. Y por lo tanto acá ya puedo crear una pequeña tabla, por ejemplo. Miren lo que voy a hacer. Bueno, lo voy a hacer así en una tabla para que sea más pro. Table. Acá también voy a cerrar la tabla, ¿verdad? Por si acaso ese for each se va a repetir todas las veces que encuentre a una persona, ¿ya? Voy a hacer primero un título. Voy a hacer acá una fila. ¿Cuántas columnas tiene la tabla? Tiene 4, ¿cierto? Por lo tanto, 1, 2, 3 y 4 columnas. Y acá le voy a poner el título. Primero voy a mostrar el user, luego voy a mostrar el pass, luego voy a mostrar el nombre y después voy a mostrar el apellido. Y ahora sí, ese for each se va a repetir cuantas veces exista el usuario. Fíjate, ahí está. Cuantas veces exista la persona, entonces se va a repetir ese for each. Por lo tanto, acá lo único que tendría que hacer es eso: a.get user, y lo mismo con lo siguiente. Eso sería acá a.get pass. Este sería get nombre y ese sería get apellido. Vamos a ver si es cierto. Si nos vamos entonces a mi menú y ponemos mostrar todos, fíjense entonces cómo, ¿verdad? Es leída la base de datos y muestra a todos los usuarios registrados. Si quieren darle un border a la tabla también lo pueden hacer. Border 1, por ejemplo, y le dan al actualizar, y entonces sí vamos a tener una tabla con borde con todos los usuarios. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya. Pienso que no va a ser necesario hacer el método actualizar porque lo único que cambia es la query. Es igual que el insert. Cambiaría la query, nada más. Igual que el delete también, que hice recién también. Y el otro, el consultar, es igual que el consultar todo, pero solamente retorna a una persona. Así que en vez de retornar un array list, ustedes deberían retornar a una sola persona, un objeto persona. ¿Se entiende?
Ya. La idea entonces será que ustedes puedan completar este ejercicio, puedan hacer el método consultar individual y puedan hacer también el método actualizar. ¿Estamos? Bien, este video lo voy a subir a mi canal para que ustedes lo puedan descargar, suscribirse, hacerle clic a los anuncios, etc. Ya. Hasta pronto.